No puedo dejar de hablar o de hacer una referencia toda vez que estamos ya en esta semana mayor de la fe cristiana. Entramos el día de ayer para conmemorar. Quisiera tomar algunos minutos nada más para hablar acerca del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros con tal de salvarnos, con tal de librarnos de el castigo del pecado o de la condenación eterna. Porque si bien muchos tratan de excusarse, y el ser humano es muy dado a excusarse y creer que cada día se va superando más, la Biblia dice que todos pecaron, que todos hemos pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay nadie que pueda jactarse de su propia justicia delante de Dios. Y como todos pecamos, en consecuencia todos estamos condenados. Dice la palabra, ya han sido condenados los que no han creído a la palabra de Dios. Lo que puede cambiar la dirección eterna de nuestra vida es que creamos en Jesucristo. Cristo es el único medio de salvación provisto por Dios para que podamos alcanzar la vida eterna. Como les decía, Cristo Jesús, en el tiempo de Dios, irrumpió en el mundo, en la historia de la humanidad. Vino del cielo a la tierra. El Kairos de Dios vino a interceptar el Cronos para traernos la noticia más grande y más alentadora de parte de Dios, que venía no solo como un mensaje, sino que venía encarnada en la persona de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él no estimó el ser igual a Dios, que se despojó por amor de sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma humana y en su condición humana morir en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino alcance la salvación eterna de su alma. Bueno, en la cruz sucedió algo que muchos no logran dimensionar o no logran entender cabalmente. Entre todos los acontecimientos que sucedieron en la cruz, hay algo que es simplemente conmovedor y que nos confronta eventualmente a nosotros como seres humanos, y es cuando Jesús da voces diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Será posible que el Padre, la magnificencia misma del cielo, haya abandonado al Hijo mientras éste moría en la cruz? ¿Y por qué haría una cosa así? ¿Es que acaso no es un Dios de amor? Hay quienes equivocadamente suponen que el Padre, al mirar desde el cielo el sufrimiento de su Hijo Jesús en la cruz, castigo infligido por romanos y judíos, no soportó la angustia de ver a su Hijo en tal condición y escondió su rostro. Esto no es así. Esto no es así. Esto no es lo que dice la Biblia. Y claro, muchos en Semana Santa vemos réplicas de la crucifixión y eventualmente nos conmovemos y aún lloramos, pero ese sentimiento en sí no se condice en lo absoluto con la razón que tuvo el Padre Dios de abandonar a su Hijo en el momento más difícil de toda su existencia humana. Escuchemos bien el grito de angustia de Jesús en la cruz. Él dice, según los relatos bíblicos, Elí, Elí, lama sabactaní,
lo que quiere decir o se traduce como: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en ese momento? ¿Cuál es el sentir de estas palabras? ¿Quién desamparó realmente a Jesús en la cruz? Dice la Biblia que fue el Padre. Lo abandonó en ese momento. Lo rechazó. No es que él no podía ver el cuadro debido a la angustia que provocaba aquello en su corazón. No. Esto no es así. Esto no es verdad. No es lo que dice la Biblia. Cuando Jesús grita su abandono desde la cruz, Él está haciendo referencia a un salmo que era conocido sin duda por el pueblo judío, y me refiero al Salmo 22. Dice en su primera parte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es su queja. Es su lamento, es su dolor. En la cruz Jesús está clamando porque ha sido abandonado del Padre. Y luego el verso 2 del Salmo 22 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes. Clamo de noche y no hay reposo para mí. Y miren, si avanzamos al verso 4, lo que dice: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Salmo 22 es un salmo extenso que en profecía expresa el sufrimiento máximo de Cristo en la cruz. Y el Señor Jesús en esa hora cita la primera parte, pero quienes lo escucharon en esa hora, que eran los judíos, los rabinos, los conocedores de la Escritura, ellos sabían exactamente qué es lo que venía después, porque lo habían leído y lo habían enseñado muchas veces. Y junto con el clamor y la queja, expresa desde las entrañas mismas lo que viene más adelante en este salmo. Y es lo que se podría ver como una gran contradicción, algo inentendible a la mente humana. Porque dice: en toda la historia de Israel, a través de los siglos, cada vez que un hombre justo clamaba a Dios, Dios venía y lo libraba y lo sacaba de su estado de angustia. En ti, oh Dios, esperaron nuestros padres, nuestros antepasados, esperaron y tú los libraste. Como diciendo: tú siempre escuchaste, siempre estuviste allí presto a ayudar, solo que ahora el que clama es tu hijo y resulta que lo desamparas. ¿Por qué? Y la respuesta a esta pregunta está en el verso 3, sigo en el Salmo 22. Dice así: pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Y como dice el verso 6, y yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Dios desamparó a su hijo en la hora más oscura de su existencia. Dios lo abandonó allí. Y la explicación es breve y contundente. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios es santo. Cuando Cristo murió, cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Sí, el pecado mío y también el pecado suyo. Prácticamente se hizo pecado, no pecador, sino pecado en sí. Y déjeme decirle que la cosa que más aborrece y más condena a Dios es el pecado, precisamente. Hay una brecha de división entre el hombre pecador y el Dios santo. No puede haber comunión.
Hay una brecha que por más que el hombre quisiera pasar, no puede. Y muchas veces nos autojustificamos diciendo, pero yo no soy tan malo después de todo. Soy una persona más bien tranquila, una persona no dada a conflictos, una persona responsable. Mira, no te engañes. No te sigas engañando. La Biblia dice que todos pecamos y en consecuencia todos estamos destituidos, estamos relevados de la presencia de Dios. Aquí no es cosa de pararse delante de Dios y autojustificarse. Esto requiere humildad. Esto requiere humillación. Esto requiere quebranto, reconocer la propia indignidad y aún con terror de que hemos pecado delante de la santidad de Dios, nuestro Creador, y Él es santo. Y si Él es santo, Él está apartado del mal, apartado del pecado. Y no hay modo alguno de pasar esa brecha, aunque expongamos nuestras mejores virtudes, ninguna basta para ganarnos el favor de Dios por nosotros mismos. Pero puesto que Dios nos amó desde el principio, Él envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no sea condenado, sino alcance la salvación eterna de su alma. Quiere decir que la única posibilidad de superar esa brecha es Jesucristo. Él tenía que morir por nuestros pecados, para que fuese satisfecha de ese modo la justicia de Dios. Desde el comienzo de la creación, y aún antes de la creación, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo existieron en una unidad, en un compañerismo absoluto, perfecto. No es que sean tres dioses, no estamos diciendo eso. Dios es uno solo, pero expresado en tres personas. Y desde la eternidad siempre hubo comunión en esa triunidad. Pero cuando Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sube a la cruz y carga sobre sí el pecado de la humanidad, esa unidad se rompe por primera vez. Porque el Hijo amado, amado y todo, llevaba sobre sí nuestro pecado y consecuente condenación, y si Dios Padre lo abandonó, fue porque en su santidad Él no puede ni podía tolerar el pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Jesús por nosotros se hizo maldición, porque la ley decía: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Él fue colgado en un madero, Él se hizo maldición por amor a la humanidad. Se hizo abominable a los ojos del Padre por amor a usted y por amor a mí. ¿Sabe? Por causa de nuestro pecado nosotros éramos abominables delante de Dios, detestables, aborrecibles, malditos. Eso éramos antes de venir a Cristo, antes de rendir nuestra vida delante de Él. Para que sea subsanado, para poder optar a la salvación y a la reconciliación con Dios, alguien tenía que morir en nuestro lugar, en tu lugar y en mi lugar, para lo cual debía convertirse también Él en abominación. Y Jesús lo hizo. Jesús vino y murió en la cruz por amor. Él pudo haber evitado la cruz. Él pudo haber renunciado a ella y decir: ¿qué importa si la humanidad se pierde? Después de todo, ellos optaron desobedecer. Ellos decidieron su propio camino. Fue persuadido por el diablo mismo para que no vaya. Pero Él se hizo fuerte, endureció su rostro y caminó hacia el lugar de la crucifixión, porque Él sabía que era la única posibilidad en que nosotros pudiésemos ser salvos. Para salvarte, alguien tenía que morir en tu lugar como una abominación,
como una maldición. Cuando Cristo Jesús, cuando Él cargó sobre sí tu pecado y mi pecado, su comunión con Dios Padre fue destruida, porque Él llegó a ser pecado y Dios no tiene comunión alguna con el pecado. Cristo Jesús se hizo maldición. Miren la carta a los Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir que todos nosotros, por cuanto no permanecimos en acuerdo a la ley de Dios, nos constituimos en una raza maldita. Nos guste o no, la ley de Dios nos condenaba. ¿Pero qué pasó? Miren lo que dice el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo llevó nuestro pecado. Todo el aborrecimiento y enojo de Dios contra nosotros fue dirigido hacia Cristo. Él es la culminación del sacrificio por expiación o compensación por el pecado que solían hacer los israelitas. Solían presentar 2 machos cabríos, 2 cabras macho, se ponía las manos sobre ellos. Esto lo hacía el sacerdote, ponía las manos simbólicamente sobre ellos, pasando el pecado del pueblo hacia ellos. Un cabrío moría y el otro, al cual era asignado por Azazel, el ángel caído, era enviado al desierto manchado con la sangre para no regresar más. Significaba que el pecado se iba y no regresaba nunca más, pero para ello ese cabrío era cortado de la comunión con el rebaño. ¿Saben? En Cristo se cumple este símbolo. El Señor Jesús salió al desierto para morir. Se hizo maldición a sí mismo. Fue cortado de la presencia favorable de Dios. Y déjeme decirle que esa es la condición de todo hombre y toda mujer que vive lejos de Dios. Se acuesta y se levanta fuera de la presencia favorable de Dios. La única manera de ser librado de esa situación es que alguien sea cortado de la presencia favorable de Dios para que él pudiera tener acceso a la presencia de Dios. Y Cristo Jesús, Él sufrió ese abandono del Padre por amor a ti y por amor a mí. Eso fue exactamente lo que pasó en la cruz. Previamente Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y ora al Padre y le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces oró al respecto. Y la pregunta que nos queda es: ¿y qué significa esa copa? Hay quienes dicen que Jesús temblaba ante el hecho de morir en la cruz. Por tanto, Él no quería ir, no quería sufrir los clavos, no quería sufrir los azotes, estaba temblando porque la cruz romana era terrible, ¿verdad? En la historia de la iglesia, muchos discípulos, miles de ellos, murieron en cruces y sufrieron otra serie de suplicios por causa de su fe. Y también dice la historia que muchos de ellos aceptaron el sacrificio cantando y dando alabanza a Dios. ¿Quiere decir entonces que los discípulos tuvieron más coraje que Cristo mismo? ¿Quiere decir que los discípulos pueden ir a la cruz cantando himnos, pero el capitán de la salvación se esconde en el huerto orando con angustia para no ir allá? ¿De verdad alguien puede creer que Cristo tenía miedo de una cruz? Porque yo creo que no.
Por tanto, tiene que haber algo más. No nos quedemos con ese evangelio romántico que a veces escuchamos, que Cristo fue prácticamente un mártir. No. Cristo no tenía miedo de los romanos ni de los judíos. No tenía miedo del látigo ni de la corona de espinas. ¿A qué se refiere cuando dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa? ¿A qué copa hace referencia? El profeta Isaías, capítulo 51, verso 22, dice, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz, la copa de aturdimiento, los sedimentos del cáliz, la copa de mi ira, y nunca más lo beberás. Viéndolo desde el otro ángulo, por la iniquidad, el pecado de las naciones, ellas beberán la copa cuyo significado es, escúchelo bien, la ira de Dios. Y en la cruz, Cristo no tenía miedo de los clavos ni de todo ese sufrimiento. Lo que realmente temía Él era la copa, es decir, la ira de Dios. Sabía que por llevar nuestros pecados iba a ser separado de la presencia de su Padre, y todo el enojo, todo el aborrecimiento, toda la ira de Dios que nosotros debíamos sufrir por toda la eternidad en el infierno, Cristo lo sufrió al aceptar el sacrificio de la cruz. Dice Isaías 53 que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. Y el verso 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Alguien tenía que morir para que nosotros tengamos esperanza, para que podamos alcanzar salvación. Alguien tenía que ser aplastado por nosotros bajo la ira de Dios, separado de la presencia favorable de Dios. Allí es donde se encuentra realmente el poder de la cruz. En la cruz Dios derramó su ira sobre su propio Hijo para salvarte a ti y a mí de su ira. Alguien tenía que morir. ¿Ha escuchado o ha leído alguna vez la historia de Abraham, quien por orden de Dios debía sacrificar a su hijo Isaac? La conocen, ¿verdad? Abraham tenía que llevar su único hijo Isaac y sacrificarlo. Llegan al lugar indicado por Dios y Abraham tiene el cuchillo y lo levanta contra su hijo para matarlo. Pero cuando va a dar el golpe, Dios lo detiene. Abraham, no lo hagas. ¿Ha escuchado esa historia alguna vez usted? Y claro, uno dice, qué lindo final. Qué bueno que Dios no permitió que Abraham matara a su hijo. Pero ¿saben? La historia no terminó ahí. Ese fue solo un intermedio. Miles de años después, Dios mismo tomó el cuchillo, puso su mano sobre la cabeza de su único hijo Jesucristo y lo mató. Y muchas veces recapitulamos la historia de la cruz y decimos, los judíos lo entregaron, los romanos lo crucificaron. Pero creo que es necesario aclarar esto. No somos salvos porque los romanos crucificaron a Jesús. Somos salvos porque en la cruz Él llevó nuestro pecado y toda la ira de Dios fue sobre Él. El castigo y justicia de Dios que nosotros merecíamos, todo eso cayó sobre su Hijo Cristo. Dios quebrantó a su propio Hijo. Y cuando su Hijo murió, Él satisfizo una vez, para siempre, la justicia de Dios. Y ahora Dios puede justificar al pecador y a la vez seguir siendo justo. No es una amnistía esto.
no es un perdonazo. Alguien pagó por nosotros. Y qué lamentable que tantos dejen a Jesús fuera de sus vidas. Que tantos menosprecian el sacrificio de amor que Él hizo en la cruz del Calvario. A veces se acuerdan de Él, como decía, para Semana Santa, pero todo el año viven como si nada importara lo que Él hizo. Desprecian la salvación provista por Dios. No. Es necesario reconocer su gran sacrificio de amor. Es necesario reconocer que nuestros pecados levantaron una barrera infranqueable entre Dios y nosotros. Y la única posibilidad de ser salvos es por medio de Jesucristo. Por tanto, si Cristo no está en tu vida, aún estás bajo maldición. Aún pesa la condenación de Dios sobre tu vida. Por eso quiero invitarte a que aceptes el sacrificio de amor que Cristo Jesús hizo pensando en ti. Que le recibas en tu corazón como el Señor y el gran Salvador de tu vida. Que des un paso de fe y puedas decirle al Señor: sí creo, sí creo. Si es así, hoy podría comenzar una vida nueva con el Señor, una vida con esperanza, una vida con propósito, una vida de salvación para toda la eternidad.